Vamos allá con el resumen de lecturas de abril. Si quieres saber todo lo que he leído este mes y sobre todo qué me ha parecido, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es la web de sí y hoy toca resumen de lecturas, que es un tipo de vídeo que me encanta porque me doy cuenta de lo aleatorio que es lo que leo, y este mes bastante aleatorio y hay cosas que os van a sorprender. Yo sigo sorprendida, no solo de lo que he leído en algunos libros que vais a ver, sino de que me hayan gustado, porque o sea, ahora ya sí que no tengo límites, o sea, mi zona de confort no existe ni se parece, ni va a aparecer nunca más, no sé cómo decir esto, bueno, ya veréis. Hay dos libros que me he leído el fin de semana pasado, que de repente ha sido ese momento maravilloso en el que volví a encontrar la calma para leer y el tiempo, que los voy a dejar para el vídeo de la semana que viene, que va a ser, ya os lo adelanto, un vídeo de libros cortos, y me voy a centrar así, pues tengo más tiempo para hablar con calma del resto de los libros que he leído. No sé por dónde empezar, voy a empezar por aquí mismo, ¿vale? Este libro que está generando mucho interés en redes, ¿vale? Se llama Yesterday Year y es de Caro Clairbourg y lo va a publicar ADN Novelas en España el 14 de mayo, ¿vale? A mí, evidentemente, me lo envió la editorial en una edición novenal, es decir, que le quedan, se pueden hacer cambios, no en el libro, sino correcciones y así, creo, si no estoy mal entendida. De hecho, hay un par de erratillas que me imagino que no sé, que corregirán o no lo sé. Bueno, este libro se está hablando mucho de él en Reino Unido y por ahí, y en España pues también se está esperando con ilusión, y yo ya me lo he leído. A mí me ha gustado bastante, y cuando dije en Instagram que me había gustado bastante, recibí como, no sé, tampoco miles de mensajes, pero igual 5 o 6 mensajes de gente, qué guay, porque solo he visto reseñas negativas y tal. Bueno, no sé. Creo que hay un punto de el gusto personal, como siempre en cualquier libro, y también quizás un poco las expectativas que tuviéramos en torno a él. A mí este libro fue el que este mes me devolvió un poco como a la sensación esta que llevaba perdida un par de meses de no tengo una novela que me atrape, que solo quiera terminar de trabajar y ponerme a leer, no a deshacer cajas, no montar esas, sino a leer. Entonces me lo he pasado muy bien, me ha parecido un pasapáginas, un libro con bastante crítica social y, bueno, que tiene misterio y creo que lo resuelve bien, la verdad. La premisa es, tenemos a Natalie que vive en Estados Unidos, en una granja por ahí, ¿vale? Y ella es una influencer tradwife, ¿vale? Entonces ella en sus redes sociales, donde la siguen miles de personas, promueve un tipo de vida muy tradicional, un tipo de educación en casa, bueno, como una serie de cosas, y pues las enseña en sus redes sociales, donde la siguen un montón de personas, haters, pero también gente que la admira mucho y demás. ¿Qué pasa? Que en realidad ves muy pronto en el libro, vamos desde el primer capítulo, que hay una parte de todo esto que es fingido, que ella está actuando delante de las cámaras, y además que ya no, igual cuando empezó su imperio estaba sola, pero ahora tiene pues una productora detrás, hay 2 niñeras para sus múltiples hijos, tienen gente trabajando en la granja, pero nunca enseñan nada de esto en sus redes sociales, donde parece que simplemente es ella, el marido y todos los niños, ¿no? Entonces, bueno, como que por ahí ya hay parte de engaño. Y la cosa es que ella se levanta una mañana, su casa es su casa, pero no exactamente, está todo distinto, su familia, su marido parece el mismo, pero no, está un poco raro, y resulta que está como en el pasado, o sea, como si hubiera viajado a su granja, pero tiempo atrás, a 1855, que lo ve allí en una pared y tal. Y ella en plan, ¿what? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Me han secuestrado, esto es un reality, o sea, en plan, no he podido viajar en el tiempo. Pero está allí y intenta huir y no puede huir y, bueno, pues tiene que vivir allí. Entonces, cosas interesantes de este libro. Está narrado en primera persona y es una primera persona obviamente insoportable, perdón, porque es una persona terrorífica, ya no solo porque tenga un estilo de vida y unos ideales completamente distintos a los míos, o ya no distintos, opuestos a los míos, sino porque es una terrible persona, ¿vale? Natalie, aparte de todo, ¿no? Y además es que es una narradora claramente no fiable desde el principio, en el sentido de que ella es la que te está contando su historia, ¿no? Entonces, hay una parte, la que está de repente en el pasado, en el que te va contando las cosas como van pasando, pero estos capítulos del pasado se van intercalando con capítulos del presente, digamos,
donde ella va a ir un poco contándote cómo era su vida, cómo era todo antes de viajar al pasado. Entonces, bueno, te va contando el presente, una serie de situaciones que fueron creando malestar en su casa poco a poco. Luego va atrás en el tiempo, cómo fue su infancia, cómo fue crecer en su familia, ¿no? Todo como que se va construyendo el personaje y las cosas, ¿no? Y tú lo ves siempre desde el punto de vista de ella. ¿Qué pasa? Ella siempre es la pobrecita, mira lo que me hacían, esto y lo otro y tal. Mete claros paréntesis, hace claras evasiones de cosas y tú te das cuenta. Entonces, claro, ella te está contando, pues igual que hace en redes, su propia narrativa de su vida. Entonces, sabes que a mí un personaje, un narrador no fiable, me parece lo más de lo más. Me pareció bien resuelto el final, la verdad. Es que, claro, no puedo más sin adelantaros cosas. ¿Podría haber esperado otras cosas o tal? Sí, pero me gustó cómo resolvió, no os puedo mentir, sobre todo es que me pareció un pasapáginas, un libro súper entretenido, que es que de verdad estaba dentro, estaba odiando a esta persona, estaba odiando a su familia, estaba odiando a todas las personas que pasaban por allí. Se meten todos los fregados. Sobre todo, además de crítica muy gorda y global, pero sobre todo de Estados Unidos. Su suegro está metido en política, por lo cual ahí ya imaginaos. Claro, se meten en movidas de redes, de los foros, de los fake news, de cómo se puede manipular a la población, teorías de la conspiración, o sea, un montón de cosas, mientras te habla, pues eso, la vida de cómo ella se va diferenciando pues, del resto de mujeres que va conociendo en su vida, cómo critica a todas y cómo lleva creando su propia narrativa de vida falsa, que es la que está en redes, y empieza a estar absolutamente disociada, vaya. Mete, por supuesto, el tema de exponer a niños en redes sociales, bueno, muchas cosas. Me pareció muy guay, esa es la verdad, me lo he pasado muy bien. Sí, mucha gente cuando lo enseñó me habló, ¿se parece a Los Reyes de la Casa de Delfín de Vigan? No, en nada. O sea, quiero decir, hay un tema en común, que es el tema de los influencers, y en este caso es de la exposición de niños en redes sociales, de menores en redes sociales, que el de Delfín de Vigan está mucho más centrado en eso. Ese es uno de los temas, de los muchos otros que trata. A mí me recordó mucho, por ejemplo, en muchas cosas, a todo el caso de Frankie y Ruby, y además es que hace poco me leí las memorias de su hija, de Sari Frankie, que me la regaló Irene, que dejaré por aquí, La casa de mi madre se llama. Muchas cosas me recordaron a eso, creo que había guiños. También digo que es que puede ser que en Estados Unidos haya muchísimos influencers de este estilo y de estilo de vida y Tradwise y demás que aquí ni nos suenan, entonces pues que igual está inspirado en otra, pero a mí, bueno, pues me recordó a ella. Si no conocéis este caso, os recomiendo mucho ver el documental. Creo que está en Disney, os lo voy a dejar por aquí. Fuerte. Nada, la verdad que yo me lo he pasado muy bien leyendo este libro. Vale, voy a hablaros de un libro que me leí el mes pasado y se me olvidó meterlo en el wrap-up, entonces como no lo tengo, se me olvida, entonces para que no se me olvide otra vez. Me leí Los motivos de Aurora de Erich Hackel o algo así, ¿vale? Editado por Hoja de Lata, que es un libro originalmente de 1987, si no me equivoco. Vale, yo vi el año pasado esta peli que se llama La Virgen Roja, si no me equivoco, que nos habla de la vida de Hildegard, que fue pues una joven, bueno, una chica, que básicamente su madre la concibió para que fuera, como para emancipar a la mujer española. Eso eran tiempos de la Segunda República y demás, y bueno, y tuvo un final dramático. Es historia, por lo cual entiendo que no es spoiler, pero bueno, tampoco os lo quiero destrozar. O si no, no sé cómo hablar de este libro. Bueno, la cosa es que yo, después de ver la peli, que me gustó mucho, me quedé un poco con el run en la cabeza de investigar un poquito más de esta historia, porque la verdad que flipé, ¿no? Y el otro día en la biblioteca vi este libro y lo cogí y me lo leí. Entonces, en este libro, este autor, a ver, yo tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Porque yo durante la lectura me flipó. Y yo, en plan, wow, flipando, aprendiendo, mira esto, la España de la época y lo que hizo esta mujer, ¿no? Porque básicamente la madre, Aurora Rodríguez, que provenía de una familia bien de Galicia y tal, pues ella rompe con muchas
cosas de su vida, muchas cosas de la sociedad, tenía una visión diferente de las cosas y de hecho pues se cuenta en el libro, ¿no? Como que pone un anuncio en el periódico para que un hombre la insemine porque ella quiere tener una hija y que sea suya, solo, y la va a educar desde pequeña para que sea, o sea, como con un objetivo increíble, ¿no? Y de hecho Hildegard, que es la hija, lo fue, ¿no? O sea, tenía unas ideas increíbles para lo joven que era, estaba muy metida en política, en temas de la liberación sexual de la mujer, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? O sea, que esta parte sí que es historia, digamos. La cosa es que cuando te acabas el libro, de repente hay como un posfacio y donde el autor te dice, bueno, que guay que después de tantos tiempo, porque el libro es de los 80, ahora se traduzca o vuelva a estar disponible en España y tal, pero que bueno, que básicamente se lo inventó todo, o sea, que partió como de hechos reales, pero que hay mucho que él inventó. Entonces, claro, tampoco sabes qué inventó y qué no. Entonces, claro, yo lo estaba leyendo casi en clave de no ficción, no sé si no ficción, pero ficción novelada, o sea, no ficción novelada, y resulta que tiene más de novela que de otra cosa, o al menos da esa la impresión, o te quedas con la sensación de no saber que es verdad que es mentira. Claro, tú te lo lees y todo encaja bastante, está bastante bien construido todo, sobre todo si conoces el desenlace de todo, pues te permite desde el principio pues como ir hilando cosas y tal. Entonces, bueno, la verdad que me gustó la experiencia, me quedé un poco chafada con esa información final que, bueno, pues te lo desmonta todo y te quedas un poco triste al respecto, porque al final te quedas sin saber nada nuevo en realidad. Pero os recomiendo la peli, os reconozco investigar sobre la figura de Hildegard y el libro, pues a ver. Yo os cuento esto de que dice que es ficción al final porque yo no lo sé si lo hubiera leído o no, si lo hubiera sabido, a lo mejor lo hubiera leído. Y luego dices, bueno, a ver, esta es una novela, pero que me quiten lo baila. Pero bueno, interesante que un señor, creo que era alemán, se interesara por este caso. Claro, es que la figura de Hildegard realmente fue muy importante en la época, era muy joven y gente de Reino Unido, no sé si era Orwell o quién era, que también estuvo en contacto con ella, en Alemania, o sea, se sabía quién era, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, muy interesante. Aquí saldando deudas de libros pendientes desde siempre. Y dices, joder, esto lo tenía que haber leído de pequeña. Bueno, pues no sé, es ahora cuando lo he leído y me ha encantado. He leído La historia interminable de Michael Ende, lo de esta edición de Alfaguara que fue del 45 aniversario. Es una novela de 1979, si no estoy equivocada, o sea que ya lo tengo desde hace varios años ahí cogiendo polvo, pero Anabel lo puso en el club de lectura y lo leímos y lo pasamos genial. Además también lo leímos en el club de lectura online, lo pasamos muy muy bien. Lo hablábamos mucho en el club de lectura de las diferencias, de las diferentes visiones que tienes cuando lees la historia interminable de pequeño y cuando los lees de adulto, porque había un montón de gente que lo había leído de pequeña y te contaba, bueno, es claro, yo de pequeña pues me fijaba en la aventura, quería esto, quería lo otro, y claro, y de mayor llegas a otras capas, llegas a otros temas, te das cuenta, joder, qué pasada que el señor Michael Ende escribiera, o sea, un libro como tan absolutamente para todas las edades, leyendo lo mismo vas a sacar cosas diferentes. Había mucha gente en el club de Anabel que lo había leído como 3 o 4 veces y te decían esta idea de cada vez que lo veo saco algo nuevo, que me parece algo precioso cuando los libros son capaces de eso, ¿no? Por un lado sientes las historias diferentes, la historia es la misma pero quien cambia eres tú, pero por otro lado también como lees una historia y según tu momento vital o lo que sea, te fijas en una cosa, la lees tiempo después, ves otras y es que eso me parece mágico. Por si alguien no sabe de qué va la historia interminable, yo no lo sabía, de verdad, ¿eh? O sea, yo entré en blanco, en blanco, en blanco. Tenemos a Bastian, que es un niño que, bueno, le hacen bullying en el cole, además en casa también la madre murió, no sabemos hace cuánto, y está muy distanciado con el padre, porque el padre está pues sumergido en su propio duelo, y este niño pues se siente abandonado y mal, y un día va a entrar en una librería que va a ver, esto es el principio del libro, un librero que es absolutamente genial, el señor Coriander lo amé, que odia a los niños, pero bueno, total que Bastian se roba un libro, mal, pero bueno, pues bien para la trama. Y como que se siente como muy atrapado con este libro que se llama La historia interminable y ese día está como rebelde. Entonces, de hecho, no solo se roba el libro, sino que decide no ir a clase y se esconde en como unos trasteros del colegio y se pone a leer el libro. Entonces, nada, el libro se va a ir intercalando. Tiene 2 colores, ¿vale? O al menos está, o sea,
creo que hay algunas ediciones que no, pero la mayoría de ediciones sí que tienen 2 colores. Entonces, en este caso, pues la roja es, bueno, pues la narración de Bastian haciendo todo esto. Y luego tenemos otra parte que está así en azulado verdoso, que es, bueno, lo que es la propia historia interminable, ¿no? El libro que está leyendo Bastian. Y entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo Bastian va leyendo la historia y claro, a veces la historia interminable se corta, ¿no? Porque él hace así, ¿no? Y dice, wow, esto es lo que está pasando, cómo me gustaría esto, wow, qué giro inesperado, ¿no? Como que está muy guay porque como tú lo ves desde los ojos de Bastian, que te sientes como muy, o sea, que no sé, como que te identificas mucho con él y esas experiencias como lector que tienes, que a veces estás leyendo y dices, Dios mío, o sea, miras a tu alrededor, tipo, alguien más está viendo esto que está pasando, y no porque estás tú solo leyendo el libro, ¿no? Entonces, bueno, como que me parece que es un libro que es una gran oda a la imaginación, pero que también nos habla a lo mejor un poco de los peligros del escapismo, ¿no? de querer vivir siempre dentro de nuestra cabeza, es un libro que habla del duelo, de la soledad. Es un libro de crecimiento en cierta manera porque, bueno, Bastian va a vivir una aventura, ¿no? En la historia interminable durante esta lectura y más cosas, y bueno, después de este paso por la historia interminable, pues va a ser una persona diferente, va a salir cambiado de allí con una forma diferente de ver la vida y de a lo mejor un poco con sus prioridades pues colocadas diferentes. Entonces, nada, tenemos un libro de aventuras donde la historia interminable, vamos a ir a Fantasia, que es, bueno, pues el lugar, el mundo donde se desarrolla todo, que es un mundo sin fronteras, donde hay monstruos, donde hay leyendas, donde hay esfinges, donde hay dragones. Y por un lado vamos a ir viendo la historia de Atreyu, que es el personaje protagonista de la historia interminable, el libro que está leyendo Bastian, que, bueno, tiene una misión porque, bueno, todo el reino de Fantasia está en peligro. Y va a haber un momento que Atreyu va a tener no sé, un papel muy activo también en la historia interminable, y vamos a tener como una suerte de 2 viajes del héroe, 2 aventuras diferentes, uno más clásico y otro que, bueno, pues sorprendente. Lo he dicho con... O sea, no sé, o sea, entiendo que podría estar hablando sin limitarme de la historia interminable porque casi todo el mundo lo habrá leído, pero por si acaso no. No lo sé, como que me ha emocionado muchas cosas. Luego tiene como grandes reflexiones de verdad sobre... mira, que el libro tiene tiempo, décadas, pero hay muchas que son muy atemporales, ¿no? Sobre cómo a veces la vida moderna nos aleja de nuestro... No sé, iba a decirte nuestro yo niño, pero también nos aleja de nuestra creatividad, de nuestro mundo interior, de imaginar cosas. Eso sí, como que la vida adulta se puede sentir como un terreno gris, que hay un poco, a lo mejor lo hilo con Momo y los hombres grises. Y este libro es como, bueno, como una forma Para mí me pareció que es un libro como que alienta mucho, ¿no? A ser creativo, a pensar, a leer, a vivir otras vidas a través de los libros. Me pareció precioso, la verdad, que tiene personajes, o sea, icónicos. Claro, luego, yo aquí descubriendo la pólvora, ¿sabes? Claro, un montón de cosas de la cultura popular están aquí, tipo Vetusta Morla. Claro, pues si yo hago un grupo de música, pues nunca me pensé de qué viene el nombre, ¿no? Pues tal, Aurin, yo qué sé. Y luego que también ves, pues eso, muchos guiños de historias, de novelas que la autora admiraba, como yo que sé, El Señor de los Anillos, o luego cosas que se han inspirado claramente aquí, pues... la señora J.K. Rowling se copió cosas bastante obvias, ¿no? Por ejemplo, no sé, como que hay muchas cosas, incluso, no sé, Mulan y su dragón de la suerte, Fuyur, Mushu, no sé, a mí al final todo me suena igual. Está muy guay, lo he disfrutado un montón, es una experiencia preciosa y es un libro con el que me reencontraré más adelante, seguro. En el club de lectura de Loras Lectoras leímos Un asunto de familia, que es un título que siempre cambio y me invento, pero esta vez lo he leído por lo cual lo he dicho bien, de Claire Lynch, editado por Literatura Random House. Que es un libro que yo creo que salió este año o el año pasado también en inglés, que es, no sé, como que se ha visto mucho por ahí, y también me pareció muy bonito, me llegó muy dentro. La autora nos quiere hablar, quiere, yo creo, pues, poner en conocimiento público una serie de situaciones que se daban, en este caso en Reino Unido, pero que podrían ser en cualquier otra parte y seguramente se dieran igual. Claro, es que ¿hasta qué punto es spoiler decir esto? Yo pienso que... Bueno, quiere hacer una denuncia, ¿vale?
de la falta de derechos de las mujeres en pues esta historia. Creo que está en los años 80, es decir, no hace tanto, cuando una mujer se quería separar, se quería divorciar y se quería ir o hacer su vida con una nueva pareja que fuera una mujer, ¿no? Como ellas perdían todo el derecho, eran absolutamente demonizadas, como no tenían ningún tipo de protección ante la ley, podían eso, perder la casa, perder la familia y también pues no tener ningún derecho, por ejemplo, sobre los propios hijos. Entonces la novela quiere hacer quiere hacer una crítica, por supuesto, pero para mí la novela nos quiere poner un poco en conocimiento de esto, porque esto sucede ayer, como quien dice, y creo que la mayoría de nosotros ya no tenemos no teníamos ni idea. Aquí en España no tengo ni idea de cómo era la situación, pero no me la imagino muchísimo mejor, y yo no sé si en Reino Unido esto también se sigue recordando. Es una de esas cosas que ha quedado por ahí en un cajón, porque también, menos mal, el mundo sí que se movió rápido en algunas cosas, y es que tú lees esto y te parece impensable que esto fuera hace, no lo sé, 40 años, ¿no? Y a pesar de que critica esto, me parece que la novela está súper bien, porque es muy humana, ¿vale? Desde muchos puntos de vista diferentes, y busca, yo creo, también explicar cómo podía suceder esto, no solo ya desde la parte más jurídica y de los juicios y demás, sino a nivel social, ¿no? Porque gente normal, gente buena, no malas personas, porque no todos los maridos eran horribles personas, de repente se metían en juicios contra su mujer, mentían, ¿sabes? Como, ¿qué lleva a alguien a esta movida, ¿no? Entonces, bueno, perdón si alguien considera que esto es un spoiler, me refiero en la propia contracubierta del libro te dice que es una denuncia contra el desamparo de las lesbianas en los años 80, y que la historia tiene dos partes, como os voy a contar ahora, y en una vez la del pasado ves muy claro hacia dónde va la cosa, que yo creo que no es de spoilers, es un libro al final creo que es un libro como muy de sentir las cosas, esa es la verdad. La novela se mueve principalmente en dos tiempos, que es en el presente, en el 2022, y en los 80, en el 82, ¿no? Y va avanzando un poco en esos años, y es una novela coral en cierta manera dentro de una familia, ¿no? Un asunto de familia. Vamos a tener pues el foco sobre diferentes personajes. El libro tiene un comienzo muy impactante y muy bueno para ya atraparte desde el principio, que tenemos a Harold, que es un señor pues mayor, que bueno, le acaban de dar una mala noticia de que está enfermo, bastante enfermo, terminal, no un terminal de ya, pero que no te vas a curar, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco su shock y lo que se siente, como tiene pues un meltdown, ¿no? Tiene una crisis muy random en el supermercado, como no es capaz de verbalizar lo que le está pasando con su hija, con la que tiene mucha confianza, y nada, nos acerca un poco al día a día de este señor, pues lo ordenado que es, las cosas que hace, ¿no? Como un personaje con el que tú está escrito, yo creo, para que empatices bastante, ¿no? Tenemos también como es su hija, que nos cuenta, pues la hija tendrá, no sé, 40 y algo, está casada, tiene un par de niños, y el punto de vista de la hija es pues un poco este agotamiento generalizado de las mujeres, donde se está ocupando de la casa, se está ocupando de los niños, trabaja y además tiene que mantener a la pareja, mete bastante caña al marido. No es que el marido sea una terrible persona, pero que creo que muestra muy bien como, bueno, ciertas realidades, ¿no? Desde un punto de vista muy costumbrista también de la actualidad. Y luego tenemos lo que sucede en los años 80. Hay una familia donde son un marido, mujer y un bebé. Y la mujer, bueno, tiene una vida como bastante aburrida, tediosa, vive un poco como por inercia, sin tener muy claro ni quién es, ni qué le gusta, nadie nunca le ha preguntado. Y un día está en un mercadillo y va a conocer a Hazel, a una mujer, y bueno, van a empezar a ser amigas, y empieza ahí la cosa. Evidentemente pues va a ir a más porque de repente conoces a alguien que te hace sentir cosas, ves colores que no sabían que existían y cosas así, ¿no? Pues bueno, vamos a ver un poco el desarrollo de cómo estas dos realidades, el pasado y el presente, van a confluir, que tiene que ver una cosa con la otra, y lo ha dicho, escrito como de una forma, no sé, como muy empática. Creo que mi sensación, esta es mi lectura, de que no busca como dirigirte la mirada hacia ningún sitio. No es una novela de buenos y malos, por mucho que lo pueda parecer. Hay gente terrible y hay hechos terroríficos, pero que es todo como más complicado, ¿no? Creo que desde ahí está muy bien escrito para lo que os decía al inicio, de entender cómo estas cosas se pueden dar, y creo que al final son llamadas a la acción también, a mirar a nuestro presente, ¿no? ¿Qué cosas
que vemos hoy en día o que están normalizadas en nuestra sociedad, en 40 años nos va a hacer querer hacer el avestruz y meter la cabeza dentro del suelo. Quizás esas son las cosas que tenemos que plantearnos un poco hasta qué punto las estamos apoyando o no, o cuál es tu papel activo en ciertas cosas, o si te llegan a pasar cosas, cómo vas a actuar al respecto. Me gustó mucho, es muy posible que lo ponga en el club de lectura que hago en la librería de Anabel, porque me gustó mucho leerlo y me gusta mucho la conversación que se genera alrededor, así que es muy posible que lo leamos. Me he leído, en un loco giro de los acontecimientos que nadie se esperaba y yo menos, La hipótesis del amor y La química del amor de Ali Hazelwood. Bueno, yo solo me había leído de esta autora Novia y me lo había leído dentro del club del mamarracheo de la librería de Anabel, y es un libro que no me gustó absolutamente nada. Pero son tiempos complicados en mi vida, no lo estoy pasando bien muchos días, estoy muy agobiada y no todos los días manejo bien las situaciones, y yo necesitaba, porque además estaba leyendo por otro lado, releyendo La campana de cristal, que es un libro que siempre me deja destrozada, necesitaba otra cosa, o sea, necesitaba desconectar al 100% y vino a mi vida y dije, venga, ¿por qué no? Yo esos libros que no me atraía nada por mucho que la gente me dijera, porque al final son rom-com, ¿no? Al final son novelas románticas con un punto spicy interesante, la verdad. Yo había escenas que decía, bueno, claro, espérate que no sé si estoy yo en una situación para estar leyendo esta movida. Entonces, bueno, mola porque están ambientadas, son independientes, pero como en un mundo académico, y tienen protagonistas femeninas que están ahí, que mientras está pasando como su trama, también pues aprovecha la autora para pues denunciar ciertas cosas, mostrarte las realidades de cómo es ser mujer en estos contextos, y a veces también precariedad en general de estas cosas. Bueno, no sé, interesante, ¿no? De cómo se mueven los hilos para que sí que este congreso, que si este no sé qué, que si este no sé cuántos. Bueno, pues en La hipótesis del amor, básicamente, tenemos a una chica que va a empezar a tener un fake dating, o sea, fingir que son novios por cosas, y tampoco os voy a contar, con bueno, pues un profesor de la universidad. Entonces, bueno, pues van a pasar cosas y, bueno, a ver, es que un fake dating solo acaba, todos sabemos cómo, que es real dating, ¿no? Al final, pero como que se va cociendo a fuego lento, tú ves, además, a ver, yo tengo que decir que algo que me ha gustado de estos libros es que no tiene ninguna pretensión de que haya como giros inesperados, o yo no lo sentía así. Tú en todo momento sabes todo el rato lo que va a pasar, como las siguientes fases, ¿no? Que de hecho a veces estás esperando como, no, vale, ahora se van a enfadar, no, vale, ahora tal. Pero me gustó que la autora cree como relaciones súper guays, y creo que crea personajes masculinos muy chulos de los que te gustaría encontrarte, la verdad, en la vida. Entonces, dentro de que es un poco cliché tras cliché, creo que es guay. No sé, como que me gustó. Por ejemplo, a mí me encantaba de adolescente ver comedias románticas, y luego Marte, y no veo jamás, hace años largos que no veo una comedia romántica que a Luis le encanten, o sea, no. Y de repente pues me he reencontrado un poco con el género a través de la lectura y me lo he pasado muy bien. Y luego La química del amor, pues un poco, leí seguidos, porque era como, no me quería despedir de los personajes, y bueno, por lo menos me voy a leer otra historia. Esta está ambientada en la NASA, que también es pues, muy guay, y la protagonista es neurocientífica, bueno. Y este va a ser un, ¿cómo lo llaman? Enemies to lovers. Este me gustó, o sea, como que al final los personajes los quise un montón, pero me gustó algo menos porque yo hay una cosa que odio en los libros, en las películas y en la vida, que son los malos entendidos. Entonces tú sabes desde el principio que hay un malentendido súper claro, pero nunca nadie lo habla, entonces como no hablan, no se pueden enterar de esto, entonces yo odiaba que la trama se moviera a través del malentendido. Pero luego tiene puntos como muy divertidos, hay cosas que tú intuyes desde el principio, pero ellos no, y estás como deseando que se enteren porque entonces va a ser como... Entonces, muy bien, la verdad. Muy bien. Escenas spicy interesantes, largas. Se recrea la mujer, muy bien escritas, en mi humilde opinión, que he leído estos dos libros con escenas spicy. Igual alguno más ha habido por ahí, pero una cosa más buena, no nunca. Páginas y páginas de spicy. Tío, me ha gustado porque es en plan... todo con sentido, todo como guay, pero no le quita guarrería, ¿sabes?
me parecieron muy guays. ¿Qué queréis que os diga? Me lo he pasado muy bien. Además, este personaje protagonista que es totalmente Adam Driver todo el tiempo, por lo cual me interesa mucho. Me reí. Creo que tiene personajes secundarios mejores este segundo, el de la química del amor. ¿Qué os voy a decir? Os podría decir muchas cosas, pero la realidad es que me gustó un montón. Y nada, sé que tiene más, los iré leyendo cuando lo necesite. Pero, oye, nunca digas nunca. Muy piscineros, muy a lo mejor también como de los llevo de unas vacaciones de pronto estos libros. Me han gustado, yo soy la primera sorprendida, me han encantado. Y porque aquí somos el sinsentido, como os decía, mientras me leía La hipótesis del amor, me estaba releyendo La campana de cristal de Sylvia Plath, una novela de 1963 que a mí me encanta, pero la he releído para club de lectura. Una vez al año La campana de cristal me la leo. Esta es una novela ambientada en 1953, donde Sylvia Plath utiliza unos sucesos que ella vivió en el 53, que fue una crisis personal muy grande, que derivó en una terapia de electroshock, en un intento de suicidio, estar internada en un centro psiquiátrico, o sea, una movida complicada. Cuidado aquí, si vais a leer La campana de cristal por primera vez, tened en cuenta que trata estos temas y que puede ser complicado de leer. Para mí es una novela muy angustiante porque es un descenso a los infiernos de una persona que tiene una crisis, que tiene una depresión muy grande en un tiempo en el que estas cosas se diagnosticaban y se diagnosticaban mal, los tratamientos psiquiátricos, si no se hacían bien, que era lo normal, que se hicieran mal, eran terroríficos, que es lo que le pasa a ella, que le hacen una terapia de electroshock sin ningún tipo de anestesia, o sea, todo como muy mal y ella queda absolutamente traumatizada. Entonces, si tienes contexto de la vida de Sylvia Plath, puedes rellenar muchos huecos. Si no, lo puedes leer pues como una novela donde se nos habla al final de una sociedad muy puritana, muy misógina y muy asfixiante para cualquier tipo de persona, de mujer en este caso, que tuviera aspiraciones más allá de ser esposa y madre, ¿vale? Esto es un poco como hay una conexión, ¿no?, entre represión y locura en este libro y crisis, ¿no? En este libro, evidentemente, la novela habla de salud mental y la protagonista desde el inicio está pues poco a poco entrando en una depresión, en una crisis vital muy muy grande que se va a ver claramente empeorada rápidamente por pues ciertas cosas que está viviendo. La novela tiene un tono que a mí siempre me sorprende cuando la leo, que a pesar de tratar todo esto, es una novela que tiene puntos que te divierte, que es gracioso. Es que Sylvia Plath y en boca de Esther, su alter ego, es muy irónica, o sea, es muy bestia hablando, es que no tiene filtro y es tan bestia que es hasta divertida muchas veces leerla. Tiene una narradora en primera persona que dice todo, no está escrita para nada para ser complaciente contigo, para que tú empatices. O sea, por supuesto, creo que es difícil no empatizar con su dolor y con su crisis y con lo que le está pasando, pero que muchas veces dices, tía, no, o no pienso esto como tú, o joder, tía, ayuda a esta persona, sé mejor, ¿no? No mejor en relación a sus problemas de salud mental, sino a cosas que hace del día a día, ¿no? Es muy auténtica, ¿no? Es que al final Sylvia aquí hace una suerte de catarsis, tiene que publicar el libro con seudónimo porque todo el mundo reconocía quién eran todas estas personas claramente. Este libro puede leerse como una suerte de catarsis o casi de venganza, aparte del testimonio, ¿no?, de lo que habla de todos estos temas, sino también de ciertas personas que básicamente no las recuerda con ningún tipo de amor Sylvia, ¿no? La relación con la madre tan compleja se ve con el doctor que la trató tan mal, etcétera, etcétera. Empieza el libro además en Nueva York, en un verano que ella Esther y Sylvia, ¿no?, ganan una beca para, pues una cosa como un sueño, ¿no?, de vivir allí unos meses, donde la llevaban a cenar, trabajaban como editora invitada en una revista, podían conocer a un montón de gente interesante y ella, en vez de estar disfrutando de ese momento, está agobiadísima, no sabe qué hacer siguiente, no sabe quién es ella, no tiene referentes y poco a poco, o sea, se está poniendo como en una nube gris que pues eso va a desembocar en todo lo que va a vivir después. Es una novela que trata, por ejemplo, el tema del doble, que
habla del tema de la muerte, por supuesto, y luego además tiene unas descripciones, unas metáforas, unas cosas absolutamente preciosas. Es un libro, a leerlo hemos leído en el club de lectura y ha gustado muchísimo, lo cual también me alegra mucho. Y bueno, pues he vuelto a leer La campana de cristal, posiblemente mi novela favorita, así que amadísima. Y por último, pero no menos importante, quiero hablaros de Una casa en la ciudad de Ilu Ros, editado por Lumen, que es bueno, pues, una novela gráfica, autobiográfica también, en este caso, donde la autora Ilu Ros, desde el presente, vuelve por primera vez a la ciudad, vuelve a Londres, donde ya estuvo viviendo allí 8 años, pero no ha vuelto en X años, en 5 años, que si la pandemia, que si no sé qué, pero en el fondo son excusas, ella lo cuenta, que no quiere como un poco pues reencontrarse con la ciudad porque no sabe lo que le va a despertar allí y demás. Entonces es un libro donde, por un lado, ella va contando cómo fue su experiencia durante la crisis de 2008 o por ahí, al no encontrar nada en España, ni trabajo ni de lo tuyo ni de otra cosa. Se va a Londres y cómo se pasa, bueno, y se va a Londres y cómo vive, la gente a la que conoce, las experiencias que tuvo y un poco, bueno, pues el tiempo allí. Mientras nos habla de su historia, también nos va hablando eso de diferentes historias de las personas que conoce allí, de un poco de la distancia, de cómo es sentirse lejos, no estando tan lejos, ¿no?, de tu familia, que no se te entienda, de todo el rato un poco también como las voces en tu cabeza de no lo estás logrando, esta idea de la impostora, de seguro que todo el mundo en casa está pensando esto de mí. Entonces, bueno, como que al final es un libro, yo creo, sobre una búsqueda de la identidad, como casi siempre, de buscar, de cómo la autora reflexiona sobre un momento propio complicado, de cómo se vivió, de cómo... Es interesante ver cómo ella sintió ciertas cosas en el pasado y cómo ahora piensa sobre ellas y todo ha cambiado un poco, ¿no? Como con tiempo y desde otra posición ves las cosas distintas. Es una historia muy personal, ¿no? Se siente muy personal este libro, todo tuvo que ser pues, un parto seguro para la autora. La verdad que creo que es fácil, ¿no?, verse representada, aunque no hayas vivido esto exactamente, ¿no? Al final creo que no sé, como cuando tienes... de los 18, 25, 26, esas edades son tiempos de búsqueda, ¿no? Cada uno vivimos la nuestra, de decir quién soy o quién voy a ser, qué cosas me están definiendo, qué cosas estoy eligiendo, que están eligiendo pues el camino, ¿no?, que voy a tomar. De repente esto como sumándose, o sea, como esto dialogando con la metáfora de la higuera de la campana de cristal, si sabéis cuál es, pues ya sabéis de lo que hablo. Es una historia muy personal, un viaje íntimo, ¿no? Una de las cosas que muestra esta historia muy bien es a veces como lo mal que nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Decimos cosas o pensamos cosas de nosotros mismos que nunca le diríamos a otra persona, ¿no? Y más una persona que queremos, como a veces eso, nos hablamos tan mal a nosotros. Creo que habla de lo difícil que es irse, pero luego también lo difícil que es volver. Sí, la verdad que es un libro que te lleva tiempo de lectura porque al menos a mí me iba removiendo cosas dentro y además es una historia muy personal y la verdad que el arte de Ilu es una cosa que a mí me encanta. Esta, por ejemplo, es una de mis escenas, de mis ilustraciones favoritas del libro, que la verdad que son chulísimas, va alternando, ¿no?, como diferentes tipos de arte. Tengo que decir que a mí me gustó, no sé, me gustó más el de Cosas Nuestras, que habla de su abuela, que pero también que es un tema como que a mí me toca mucho, pero al final creo que cualquier viaje interior y exterior de una persona es un tema del que me gusta hablar. Uno de los autores siempre son unas memorias, algo sobre uno mismo que se exponen tanto. Es un tema que me interesa ver cómo otras personas se enfrentan a eso, ¿no?, al autorretrato, ¿no?, en diferentes maneras y cómo a través de la escritura de un libro, y en este caso la escritura y el dibujar un libro, llegan a conocerse mejor a uno mismo y tú a través de la lectura haces lo propio contigo mismo aunque estés leyendo sobre la vida de otra persona. Eso me parece fascinante cuando pasa, así que nada, me quedo con eso. Es un libro precioso, a nivel visual es espectacular. Así que nada, espero a ver si veo a Ilu en alguna feria del libro para que me lo firme, porque este es el único que tengo de ella sin firmar y no puede ser. Y nada, esos son los libros de los que te quería hablar hoy. Cuéntame en comentarios cuál te ha llamado más la atención, si es que te ha llamado la atención alguno, cuál fue tu mejor lectura de abril, que quiero cotillearlas como siempre.
Y nada, nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo. Mil gracias por ver esto hasta el final. Nos vemos en el próximo y esto parece ser lo que contiene el vídeo.